Muy buenos días con todos los estudiantes del preuniversitario Genius. Soy el profesor Oscar Flores, imparto la materia de lengua y literatura. Para introducirnos en el campo de la lengua y la literatura, debemos tener en cuenta de que la literatura nos sirve no solo para redactar los textos de una manera eficiente, sino para sensibilizar a las personas por medio del arte. Es que esta categoría nos hace humanos y nos diferencia de muchos de los animales. Y es por ello que la lengua o la palabra en sí es la primera constitución humana del hombre. Partiendo de esta idea, vamos a hacer una cierta recapitulación de los temas que ya hemos visto en el colegio, sin antes darle la primera recomendación, que es leer el enunciado. ¿Sí? Aquí tenemos el primer enunciado y vemos que hasta antes del punto nos da una pequeña introducción en donde nosotros podemos tener datos, estadísticas, hechos históricos y luego, después del punto, nos da la indicación, ¿sí? Nos da la indicación. Generalmente, estas pruebas que son diseñadas por las universidades, la SPOCH, la UNACH, en este caso la SPOCH, pues siempre tratan de despistarnos, ¿ya? Nos ponen grandes textos, por ejemplo, el de acá, y luego en la indicación están entre 5 a 7 palabras, no más, ¿ya? Entonces, sí es verdad que en la introducción nos da un hecho histórico, un antecedente, pero en donde nosotros debemos centrarnos es en la indicación. ¿Qué nos está pidiendo en realidad la pregunta? ¿Ya? Vamos a responder la primera pregunta, que da la casualidad de que yo todavía no la he respondido, pero las siguientes pues sí van a estar subrayadas, es decir, que yo ya las resolví, sin antes explicar, obviamente, cómo es que he llegado a la conclusión de elegir esa opción. La primera dice, no se aplica la técnica del subrayado en la primera lectura. Subrayar significa que vamos a primero descartar las opciones que no nos sirven. ¿Ya? Se ha eliminado el texto, esta de plano le descartamos. ¿Ya? ¿Cuál más podemos decir que descartamos? Se ha duplicado el texto. ¿Ya? Porque subrayar no es sinónimo de redactar. Entonces estas dos se eliminan y nos quedaría entre la B y la C. ¿Ya? Entre la B y la C. Entonces dice, se ha conceptualizado el texto y se ha entendido el texto. ¿Ya? ¿Cómo puedo yo comprobar que el subrayado es un entendimiento del texto? Solo estoy resaltando los datos más importantes que el autor quiere, no de mi interpretación, ¿ya? Cuando yo doy un juicio de valor, una interpretación, pues eso sí ya es propio, es mío. Y esa interpretación puede estar muy lejana al pensamiento del autor, pero en el subrayado, sí, es solamente indicar cuáles son los datos más relevantes que el autor ha puesto en el texto. Por ello, la respuesta correcta sería la B, conceptualizar. Conceptualizar el texto. Seguimos. Esta pregunta vendría ya a ser histórica y viene a ser parte de la literatura ecuatoriana. Dice, Un idilio bobo es un libro de 15 cuentos publicado por primera vez en 1946 por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya, todo este interludio, ¿no es cierto? Es un antecedente de lo que nos va a pedir a continuación. Esta obra le atribuimos al escritor. Tenemos a César Dávila Andrade, Alfonso Cuesta y Arturo Montesinos. En realidad, esta ya no vendría a ser, digamos, de más reflexión, sino en sí de un conocimiento real. Entonces, debemos conocer la literatura ecuatoriana para saber que Ángel Felicísimo Rojas fue quien escribió Un idilio bobo. Continuamos. Dice, el poema que titula
¿Qué les queda a los jóvenes? En la que los jóvenes son la esperanza en un mundo prometedor, de alguna forma trata de enseñarles a pensar y cuestionar, sobre todo ante la vida. Este poema le atribuimos tenemos Pablo Neruda, Andrés Eloy Blanco, Mario Benedetti y Jorge Luis Borges. Obviamente, si es que nosotros no conocemos el poema, tampoco vamos a saber quién lo escribió. Entonces, lo mismo que la pregunta 2, sería un conocimiento ya real. Entonces, Pablo Neruda, bueno, todos sabemos, para los que no, es el escritor, poeta tal vez más importante del siglo XX en el boom latinoamericano, merecedor al Premio Nobel de Literatura. Y bueno, a la final Pablo Neruda no escribió este poema, lo descartamos obviamente. Andrés Eloy Blanco, otro autor que no escribió el poema. Mario Benedetti, uruguayo, y bueno, como está subrayado, sabemos que él lo escribió. Jorge Luis Borges, argentino, que tal vez no se dedicó mucho a esta prosa, pero que es un canon en la literatura, tanto latinoamericana como la universal. Entonces es por ello que lo ponen ahí. Vamos con la siguiente. Dice, existen algunas reglas que debes seguir para lograr textos académicos de calidad. Para ello, escribir un borrador es importante. A medida que revises el borrador de tu texto, asegúrate de... Vamos con las opciones que descartamos. Los borradores nos ayudan a escribir textos de mejor calidad, ¿ya? Bueno, todo esto es la introducción, el antecedente que nos dan. Dice, a medida que revises el borrador, asegúrate de... Ya. Vamos a descartar justamente las que no son. Asegurarte que exista excesiva repetición de términos. Esto, chicos, es considerado como pleonasmo. El pleonasmo es justamente la repetición excesiva de algún término. Es que fui a la tienda y no había plátanos porque es que está muy caro y es que está lloviendo. Ya, ese es un pleonasmo, es un vicio del lenguaje y por lo tanto, para lograr textos académicos no necesitamos el pleonasmo. Ya, la C descartada. La D dice, los párrafos deben ir en desorden. D, la descartamos y quedaría obviamente la A y la B. La primera, leer el texto varias veces y corregir los errores ortográficos. Obviamente en un borrador se hace eso. Y el otro, evitar añadir datos que te parezcan interesantes. Obviamente, por lógica, vamos a añadir los que nos parezcan, no los que no nos parecen. ¿Ok? Entonces, por un medio de deducción, elegimos la A. La siguiente dice, es un tipo de diálogo para recabar información sobre personas, acontecimientos, etc. Es un diálogo que responde a un cuestionario previo y general. Suele difundirse a través de la radio, televisión o prensa escrita. Ya, todo nos dan, ¿sí? Todo esto de introducción nos dan para después darnos en prácticamente 6 palabras la indicación. A esta definición la conocemos como, obviamente es la entrevista, porque la encuesta, recordemos que se hace por un medio físico, ¿sí? Por hojas, ahora podemos hacerlo por Google Forms, y pues no es un diálogo, ¿sí? Es solamente como una prueba. Usted pone ahí X, X, si es, si no es, si le parece o no le parece, está bien. La observación no es un diálogo. La prueba, obviamente, no es un diálogo. Y como sabemos, la entrevista sí lo es, ¿ya? Seguimos en los temas de la entrevista, que dice, el entrevistador selecciona, interpreta y reproduce la conversación siguiendo la estructura de la entrevista. Se describe al entrevistado, en este caso, centrándose en cuestiones íntimas y personales, además de profesionales. A esta parte de la estructura se la conoce como el título, obviamente no, porque la entrevista vendría a ser el título, entrevista a fulano de tal, ¿ya? Preguntas no, respuestas no, nos quedaría entradilla que obviamente es una formalidad que en la entrevista nosotros la realizamos.
Muy buenos días, doctor ingeniero tal, me presento, soy estudiante de tal, soy casado o soltero, tengo tantos hijos, ¿ya? Y por esa condición de estar soltero o casado no es que te van a contratar, o no es que sí te van a contratar, no va a decir, miren, esta persona tiene una familia que mantener o algo así, no, ¿ya? Es solamente una formalidad que lo hacemos, ¿ya? Para saber quién es esta persona y más o menos cuáles son los intereses que se tienen, ¿ya? La séptima dice, todos los libros y documentos de las bibliotecas están registrados por orden alfabético en los catálogos según tres criterios. Aquí vamos a hacer una especie de jerarquización entre lo más grande y lo más pequeño. A ver, ya. Entonces, vamos a dibujar. Así como hay jerarquías sociales, también hay jerarquías en los textos, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a revisar en la biblioteca, pero esto nos va a servir para todo, ¿ya? El nivel más alto, más grande, más importante, ¿ya? Vendría a ser el nivel macro. Que macro es un sinónimo de grande y de más importante. En la mediana vendría a ser meso, ¿sí? Y abajo está el nivel micro, que es el menos importante, y más específico, ¿ya? Entonces, una vez seleccionado todo esto, ¿ya? Dice que en las bibliotecas están registrados por orden alfabético en catálogos según estos criterios. Vamos desde el más grande hasta el más pequeño, ¿ya? El primero, autor, página, título. Puede que sí, puede que el autor sea el más grande, la página, el micro y el título, el meso. Entonces está en desorden. Por lo tanto, no lo vamos a poner. Aquí dice autor, título, editorial. Bueno, pueda que esté, ¿no es cierto? Autor macro, título meso y editorial micro, aunque yo creo que no. Creo que la editorial vendría a ser meso y el otro micro, ¿ya? Entonces, de plano no. La tercera, materia, autor y página. Aquí ya hay una concordancia entre los niveles jerárquicos, pero vamos a descartarla porque la D es más lógico que las universidades organicen sus textos de esa manera. Materia, macro, si es el más grande, abarca al autor y el autor abarca su título. Ejemplo, materia, filosofía, autor, Friedrich Nietzsche y título, más allá del bien y del mal, la Gaia Ciencia, así habló Zaratustra, ¿ya? Entonces, como vemos, en las jerarquías también está la respuesta, ¿ya? Y nosotros tenemos que ser muy perspicaces para saber cuál es la jerarquía que nos pide, sobre todo porque siempre está en orden, ¿no? Entonces ya dice en orden alfabético, nosotros conocemos que si ya hay un orden, hay una jerarquía. Eso viene a estar ligado, intrínsecamente ligado. Entonces, escogeríamos la opción D. Excelente. Continuamos. Dice, la 8. En la elaboración de trabajos, necesitamos consultar diccionarios y enciclopedias a menudo. Podemos acudir a las ediciones en papel o en soporte informático. Una de las principales ventajas de las obras de consulta virtuales con respecto al formato tradicional son, ya, aquí, ¿no es cierto? Ya me está dando la indicación. Todo esto es solo un antecedente para saber más o menos el contexto del que estamos hablando.
Entonces dice, una de las principales ventajas, el gasto, ¿será una ventaja? No, descartamos la D. La siguiente, disminuir, ¿será una ventaja? Depende, obviamente, pero en este caso no, porque dice se disminuyen las relaciones de tipo social. Entonces, aquí lo que me está pidiendo es sobre las consultas virtuales, no sobre si es que yo soy amigo de tal o fulano de cual, ¿ya? Entonces, ya descartamos la A y la D, vamos a seguir descartando. No se cuenta con respaldo físico. Esa sería una desventaja, estamos viendo una ventaja. La rapidez con la que encontramos la información, obviamente, es la respuesta correcta. Seguimos, dice, si de diccionarios y otras obras de consulta virtuales se trata, dentro de las enciclopedias hay que distinguir. Ya está señalada, ya. Pero vamos a descartar. Vamos a descartar. ¿Por qué dice aquí las especializadas y temáticas? Sí hay diccionarios que son especializados y temáticos, pero ¿por qué no elegiríamos esto? Ya, temáticas y especializadas es casi sinónimos, ¿ya? Entonces, no es que solo hay diccionarios especializados en algo, ¿ya? Hay diccionarios generales, ¿sí? Entonces, está omitiendo obviamente los generales. Vamos aquí, generales y particulares. Podríamos escoger esa, ¿ya? La siguiente dice especializadas y particulares. Parecen igual sinónimos, entonces quedaría entre la A y la C. ¿Por qué he puesto yo la opción A? Dice las generales y las especializadas y las generales y particulares. Aquí hay que tener mucha perspicacia, chicos, porque esta podría ser la respuesta correcta, ¿ya? Pero sí se dan cuenta que esta palabrita, las, está escrito con una falta ortográfica. Cuando nosotros empezamos una oración, tenemos obviamente que escribirlo con mayúsculas, ¿ya? Y es la única opción que está escrita la palabra intencionalmente con minúsculas, ¿ya? Es decir, que aún así esté bien, pues el hecho de que tenga una falta ortográfica hace que sea la respuesta incorrecta, ¿ya? Entonces vamos a escoger igual la similar, la sinónima, la que se parece, que sería las generales y las especializadas, ¿sí? Hay que tener mucha perspicacia para encontrar esos errores, porque así mismo es que nos ponen en en los cuestionarios cuando vamos a ingresar a la universidad. Entonces, ese es el cometido de las universidades, no entrar, que nosotros fallemos ya, porque tenemos que estar atentos a todas las cosas que ellos nos ponen y son detalles finísimos, pero decisivos a la hora de calificar. Seguimos. Dice, es la repetición de los últimos sonidos de un verso a partir de la última sílaba. Esta puede ser consonante, asonante o libre. Esta definición corresponde a una de las características de la poesía tradicional, como, ya, sonidos, el verso, la estrofa, la sílaba métrica es, la métrica significa las sílabas que yo voy a poner en cada verso. Entonces, si mis versos son de métrica alejandrina, recordemos que los versos alejandrinos son de 14 sílabas, pues todos los versos tienen que estar exactamente 14, ¿sí? Para que sea considerado alejandrino, si no podrías considerarse rima sin ningún tipo de métrica ni estudio académico. Entonces, obviamente vamos a poner la rima porque eso es lo que da sonido a la poesía, la rima. 11. Para entender un texto debes leerla tantas veces como sea necesario. Para esto es importante conocer. Aquí se me ha ido dos respuestas. Un texto, sí.
Conocer la sintaxis de las palabras, bueno, pero la vamos a descartar porque no es tan importante para conocer un texto. Perdón. La coherencia de las palabras, obviamente, sí, eso va a influir, pero sobre todo para entender un texto, sí, debes leerla tantas veces, ¿no es cierto? Para esto es importante que conocer el significado de las palabras, obviamente, sí, obviamente tenemos que conocer el significado de enajenación para saber qué significa un estado voluntario de prisión. Entonces, es importante, pero vamos a la jerarquía, ¿ya? Vamos a la jerarquía. Cuando yo hablo acerca del contexto, el contexto abarca, ¿sí? Toda la producción literaria. Por ejemplo, puedo decir que una cruz significa una línea horizontal cruzada por una línea vertical, ¿ya? Pero el contexto me define, ¿no es cierto? Entonces, vamos, si yo veo una cruz en una casa donde hay muchas imágenes y se canta y se reza a Dios, la cruz me va a significar que es una iglesia, ¿ya? Pero si esta cruz la veo en un edificio en donde hay muchas habitaciones, ¿ya? Y en cada una de esas habitaciones hay pacientes que están enfermos y médicos, la cruz me va a simbolizar que estamos hablando de un hospital, ¿ya? Pero no se parece un hospital que una iglesia. ¿Por qué no se parece? Obviamente porque en el primero, en el hospital, te salvan por medio de Dios o de la religión. Y en el otro caso, en el hospital te salvan, te curan por medio de la medicina. Entonces es importante conocer el contexto. El contexto define muchas cosas y por ello sería la opción B, el contexto de las palabras. ¿Ya? Continuamos. La dosis dice, existen quichuismos como préstamos puros y quichuismos adaptados al inglés, latín y francés. Obviamente ahí no se habla quichua y vamos a ponerlo español. Hasta aquí ha sido el primer video de esta recopilación de los temas impartidos en la primera clase. Espero que les sirva y les sea de mucha ayuda. Muchas gracias.